toda la clase, durante todo este tiempo, y va a ser el que Dios nos invita a la mesa de Él, a sentarnos con Él, a comer con Él y a disfrutar con Él. Eso es como el resumen de todo el libro. Y el resumen inclusive de nuestra vida es, ahora estamos sentados en esta mesa, pero Dios está sentado con nosotros, ¿ya? Y es como lo que resume todo. Cuando nos sentamos a la mesa, y nos sentamos con Él a la mesa. Y eso es como... ¿Por qué? Porque no es solamente disfrutar de la comida que nos vamos a servir, sino que es disfrutar de la presencia con quien estamos. Y que esa presencia, que es el Señor mismo, disfruta de nuestra presencia. Es el disfrute mutuo que se encuentra al estar sentado a la mesa con quien amamos. Ese es como el encuadre de todas las lecciones que vamos a tener. Como saben, este es el librito que lo tienen en sus manos, Sistema Levítico, pero este es el original, ¿ya? Acá son 20 capítulos. 20 capítulos y cada 4 capítulos hay un resumen que le llamé interludio. Es como, ¿y por qué le puse interludio? Porque pensé en una sinfonía que hay un preludio, 4 capítulos, interludio, 4 capítulos más, otro interludio y terminamos con un postludio. Pero la idea detrás de la estructura es, esto es como una sinfonía en que tenemos un encuentro de adoración y que nos encontramos con Dios y que Dios disfruta la adoración, pero que nosotros también disfrutamos adorarle. Y ese concepto del disfrute mutuo que se encuentra en la adoración es lo que está plasmado en Levítico. Entonces, cuando se entiende de esa manera, Levítico pasa a ser de un manual de reglas, pasa a ser a responder la pregunta, ¿cómo nos acercamos a Dios? De tal manera que disfrute Él nuestra cercanía y que nosotros disfrutemos la cercanía de Él con nosotros. Eso está plasmado en todo lo que vamos a estar viendo. Y por ahora nos vamos a ir al preludio. Y fíjate cómo comienza el preludio. Las bases del encuentro con Dios. Ay, Sol, por favor, lee el versículo solamente. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Éxodo 29:46. Y ahí ya nos plantea cuál es el objetivo que Dios tuvo para sacarlos de la tierra de Egipto, ¿ya? Para habitar en medio de ellos. Y ahí ya es como, wow, Dios quiere vivir en medio de su pueblo. Y eso hay que... Pero ¿para qué quiere vivir? Porque quiere encontrarse con el pueblo, con lo suyo. Me voy a vivir contigo, nos dice el Señor. Bueno, la meta del preludio de esta lección, al finalizar esta lección, entenderás que el sistema de adoración levítico no es un manual de instrucciones en un idioma extraño, sino un mapa divinamente diseñado. Descifraremos juntos su código, comprendiendo que antes de cualquier ritual, Dios estableció por pura gracia 3 pilares o llaves maestras indispensables. La primera llave, el pacto, que crea una relación. Segunda llave, el lugar sagrado para el encuentro. Y tercera llave, el sacerdocio, que sirve como puente. Ahora, se llama sistema levítico, sistema particularmente, porque no son reglas desordenadas, sino que son reglas que están coordinadas, interactúan unas con otras, se interconectan. Como si fuera un chip que tiene cada elemento del chip, tiene funciones que cumplir dentro del chip. Porque, cada cosa que está ahí
tiene una función que cumplir. Y no podemos pasar por alto. Si la pasamos por alto, afectamos todo el sistema. Y toda la explicación de para qué es el sistema se va a ver distorsionada. E inclusive, si analizamos el sistema de un lado con respecto a de otro lado, y no pensamos que los elementos dentro del sistema están coordinados e interactúan, y que inclusive hay sistemas regulatorios dentro para evitar que se escapen y para procesar lo que tiene que procesar el sistema. Es como nuestro termostato interno que revisa la temperatura. Y cuando nos afiebramos, empezamos a transpirar para que nos enfriemos, ¿ya? O si nos entumimos demasiado, empezamos a tiritar como para subir la temperatura. Entonces, hay termostatos internos dentro del sistema que llamamos sistema levítico igual, ¿ya? Entonces, si lo entendemos como sacrificios aislados que no tienen conexión, que no se afectan mutuamente y que no tienen un propósito común, entonces vamos a andar perdidos con el sistema. ¿Les hace sentido lo que les estoy diciendo? Ya. El problema es que los libros tradicionales de Levítico analizan a Levítico como elementos independientes, ¿ya? Y como elementos independientes no se afectan uno al otro. No están, por lo tanto, determinados qué se relaciona con esto otro. E inclusive en nuestras cabezas, en nuestro fuero interno, tenemos la idea de que Levítico también permite el presentar, fíjate cómo lo voy a decir, presentar sacrificios por el adulterio de David, ¿ya? Y entonces ahí es como, si tú pecas como David pecó, tú tienes que presentar unos sacrificios determinados. Y uno lo asume, David fue al otro día a presentar sacrificios para ahorrar sus pecados. Pero no, primero no se le puede llamar sacrificio porque tiene que ver con sentarse a comer. Tampoco el sistema procesa el adulterio de David porque el sistema, los límites del sistema eran los 10 mandamientos y David había quebrado por lo menos 3 de los 10 mandamientos y estaba fuera del sistema. Entonces es como, ¿de qué? Entonces, ¿para qué es esto? No entender. No se entiende el Levítico, ¿ya? Y aquí comienza la introducción antes de entrar al santuario. Y esto es antes de entrar al santuario, antes del Levítico. ¿Alguna vez has abierto la Biblia en Levítico y has sentido que es como leer un manual de instrucciones para un aparato que ya no existe? Sacrificios, rituales, reglas sobre pureza que hoy nos suenan lejanísimas. Es fácil perderse y pensar que estamos frente a un montón de reglas antiguas y caducas. Pero, ¿y si te dijera que ahí escondida entre sus líneas se encuentra una de las revelaciones más claras y ordenadas del plan de Dios? Y acá esta frase es importante. ¿Por qué? Porque fíjate lo que se está planteando. En Levítico está una de las revelaciones más claras y ordenadas del plan de Dios. Y si tú escuchas esto y te fuiste a Levítico sin esta lectura que estamos teniendo y lo fuiste a analizar a tontas y a locas, esta frase no va a tener ningún sentido. Fíjate de nuevo, lo leo la frase. Dice, ahí en Levítico, en la página número 1, vamos. Ahí en Levítico, bienvenido hermano, buenos días. Buenos días, y así concluimos la clase. El rojo era el color hoy día, ¿ya? No, pero era el rojo. Bueno, aquí está rojo. Sí, el rojo era el color. Bueno, el rojo. Ya, entonces, página 1.
después del título, antes de entrar al santuario, en la última línea dice, aquí en Levítico se encuentra una de las revelaciones más claras y ordenadas del plan de Dios. ¿Qué te parece, Miguel, esa frase? Muy buena. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el libro de Levítico es el anuncio de todo el Evangelio, pero de tal manera que solamente cuando Cristo aparece y cuando vemos a Cristo sentándose en los lugares celestiales, uno puede decir, esto es Levítico, esto es Levítico, esto era. Levítico es un libro, es cierto, de rituales, pero es también profecía. Yo le llamo profecía actuada, ¿ya? En inglés sería así como un performance prophetic, ¿ya? En que los sacerdotes actúan algo determinado, presentando ofrendas y sacrificios, y todos los días, cada día, y era Cristo, todos los días era Cristo entrando a los cielos, ¿ya? Y entonces es bellísimo entender esto. Bueno, la idea aquí es que descifremos juntos el código de este libro, porque te aseguro que no es un caos de reglas, ¿ya? Sino un cosmos, un sistema. Yo lo comparo con una célula. Si una célula tiene una pared celular, hay elementos dentro de la célula, hay un núcleo dentro de la célula y está la información genética dentro de la célula. Y comparo el sistema levítico como si fuera un sistema vivo, como si fuera una célula. Entonces, un sistema con una coherencia impresionante, diseñado para que un pueblo pudiera disfrutar de la cercanía de un Dios santo. Es un verdadero GPS divino, levítico. Ahora, la pregunta es que tenemos que contestar. ¿Cómo este pueblo va a acercarse a Dios? ¿Cómo se acerca a Dios? Y Levítico nos contesta el cómo. El pueblo de Israel profetizaba que el pueblo entero se iba a acercar ante el mismo trono de la gracia a través de Cristo. ¿Ya? Acuérdate, Dios vino a habitar en medio de ellos. Pero ahora hay que acercarse a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Ok. Y habían unas formas determinadas de acercarse, pero esas formas determinadas para acercarse y llegar al lugar de encuentro con Dios eran profecías de cómo en Cristo ahora nosotros nos vamos a acercar al trono de la gracia, pero me estoy adelantando mucho. Y aquí hay dos preguntas. ¿Cuál es el objetivo de la lección según la meta del preludio? Ya. Esto es lógica también. ¿Cuál es el objetivo de la meta del preludio? ¿Aprender hebreo bíblico avanzado? Por supuesto que no, está claro. La letra D, vamos a empezar. ¿Estudiar únicamente el libro de Éxodo? Tampoco. La C, ¿memorizar todas las leyes dietéticas? Tampoco. A todo esto, aunque nos dé risa, esta tontera lo hacen los grupos judaizantes. Come esta comida, no come esta comida y te embolinan, te enredan la cabeza enfatizando que la comida casi va a depender tu salvación. Letra B es esa, ver Levítico como un mapa diseñado por Dios. ¿Ya? Letra B, entonces. El número 2. ¿Cuál de las tres llaves maestras, cuáles son las tres llaves maestras mencionadas? Esto antes de entrar a Levítico, antes de entrar al todo el sistema de adoración, hay tres llaves previas, ¿ya? Aquí la letra A dice profecía, realeza, sabiduría. No. Y vamos a empezar también por la D. Ayuno, oración y cantos.
No, pero para llamar al Señor hay que ayunar, cantar y orar. Si no, bueno, no importa. Y la C, circuncisión, diezmo y voto nazareo, no. La B de nuevo, pacto, lugar sagrado y sacerdocio. ¿Ya? Ahora, y aquí importante, Cristo es nuestro pacto, Cristo es nuestro lugar de encuentro y Cristo es nuestro sacerdote. Eso es genial. ¿Ya? Y yo ahora digo, pero ¿cómo no lo veía? Ya. Para empezar, hay que cambiar un poco el chip. Lo primero que debemos entender es la idea que lo cambia todo. La gracia siempre, pero siempre viene antes que el ritual. Levítico no fue entregado a un grupo de personas para que pudieran ser rescatados. Se le dio a un pueblo que Dios ya había rescatado de Egipto. Fue por pura gracia. La relación ya estaba ahí, establecida por la iniciativa de Dios. Todo empieza en Dios, ¿ya? Por lo tanto, el libro de Levítico no es un manual para ganarse el favor divino, sino un manual para cuidar y restaurar el disfrute de la comunión dentro de esa relación que ya existía, ¿ya? Ya existe la relación. Ya Dios los rescató de Egipto. Ya está todo. La gracia es el lente que utilizaremos para leer dicho libro. O este libro. No, dicho libro. Levítico. Antes de siquiera hablar de las ofrendas o fíjense, ahí aparece, comillas, la escalera de adoración. Esta escalera va a estar presente en todo el libro, ¿ya? En todo el libro va a estar la escalera de adoración, en la página 2. Habría que tener en las manos 3 llaves maestras, 3 requisitos que no eran negociables para abrir la puerta del disfrute del santuario. A todo esto, ¿se acuerdan cuáles son esas 3 llaves maestras de nuevo? ¿La mencioné y las contestaron delante? El pacto, el lugar y el sacerdocio. Ok. Preguntas 3. ¿Qué problema inicial intenta corregir el autor respecto a la percepción del Levítico? A, que es demasiado práctico. B, que es desordenado y obsoleto. C, que es exclusivamente histórico. D, que es un libro poético. ¿Cuál dirían ustedes la respuesta? ¿Qué es lo que se busca corregir? Que es desordenado y obsoleto. Exactamente. Cuando lo leemos Levítico no entendemos porque no entendemos el orden. Decimos, esto está desordenado. Pero además es obsoleto, es la creencia. es obsoleto. ¿Qué estás leyendo eso? Es una pérdida de tiempo. No, pues ya no se usa eso. Entonces, el problema no es que esté como está escrito, sino como nosotros lo leemos, ¿ya? El 4, según el texto, ¿qué precede? ¿Qué está antes? Siempre al ritual. El conocimiento, la obediencia, la gracia, el sacrificio. Siempre la gracia. Ok, primera llave. El pacto que crea un pueblo. A todo esto, esta llave no es acá, en este caso, en este, del primer pacto, Antiguo Testamento, diferente en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. En el primer pacto no era para perdón de pecados. ¿Ya? Eso hay que dejarlo bien claro. Era para constituir el pueblo. Sin embargo, en el Nuevo Pacto es para perdón de pecados. ¿Ya? O sea, en el fundamento del pacto es, voy a establecer un pacto para perdonar los pecados. ¿Ya? No me acordaré más de ello. Pero en el primer pacto, el énfasis es, ustedes son el pueblo del pacto, el vínculo. Aquí, eso lo vamos a leer. La primera de estas llaves maestras es el pacto. Este es el fundamento de todo. Allá en Éxodo 24, al pie del monte Sinaí, Dios
selló un pacto de fidelidad mutua en base al sacrificio de paz con Israel. En base a la sangre de sacrificio de paz con Israel. Gracias. Sí. Este acto transformó a un grupo de esclavos recién liberados en el pueblo de Dios. La sangre de ese ritual no era tanto por el perdón de pecados individuales, sino de unión y lealtad. ¿Ya? Dios creó una relación formal, un vínculo de fidelidad mutua. Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Como dice la Escritura, Jeremías 31:33, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este es el momento constitucional que define la identidad de Israel. Sin este pacto, nada de lo que sigue el Levítico tendría sentido. ¿Ya? ¿Qué es lo primero? El pacto. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Lo primero es el pacto. Ok, en el cristianismo, ¿qué es primero? Por supuesto, la gracia está detrás. Siempre es la gracia, antes de todo. Pero ¿qué es lo que viene? Cristo establece el pacto, el nuevo pacto, en su sangre, para perdón de pecados. Eso es el pacto primero. Ok, pregunta 5. ¿Cuál de estas son las 3 llaves maestras mencionadas? De nuevo, ya ni siquiera deberían leerla. Ok, 3 llaves. Ok, pregunta 6. El autor compara el Levítico con un GPS divino. La adoración, continúa el texto, la adoración de un esfuerzo humano, la adoración no nace de un esfuerzo humano por alcanzar a un Dios lejano. Es la respuesta ordenada a una relación que Dios mismo inició. Ya, esto es importante. ¿De dónde surge la adoración? De Dios mismo. ¿A dónde va la adoración? A Dios mismo. El Espíritu Santo del Señor es el que produce en ti adorar al Señor. No es nada, es como viene de Él, a mi persona, a mi corazón, y vuelve a Él. Es un sistema cerrado, No acepta nada de lo que no viene de Él. Dios solo acepta lo que viene de Él. ¿Ya? Entonces, ese es el principio detrás. Dios solo acepta lo que viene de Él. Eso es una definición de santidad también. Dios solo acepta lo que es de Él y rechaza como consecuencia, como colateral, todo lo que no es de Él. ¿Ya? El pacto es la garantía de que el disfrute de la comunión es posible. No porque el pueblo de Dios sea perfecto, sino porque Dios se ha comprometido con ellos. Y acá esto es bellísimo porque nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios no en base a nuestros propios esfuerzos, sino por quién es Él. Él es fiel, Él es amoroso, Él a costa de su propio Hijo nos rescató. Entonces, acá es importante entender esto. No es porque somos nosotros, sino porque Él es quien es. Ya siempre es así y continúa así. Por eso, dice acá, por eso cuando el pueblo acepta al pie del Sinaí diciendo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, no están firmando para ganarse la relación, sino que están aceptando los términos para vivir dentro de la relación que Dios, por gracia, les acaba de regalar. Inclusive, cuando alguien nos dice, cuando ustedes le dicen a sus hijos, no hagas esto, es para prohibirle, al final es para protegerlo. Yo te dije que no hicieras eso, porque iba a pasar esto, esto otro y esto otro. Pero tú lo hiciste igual. Ay, que no entendía. ¿Ya? Así somos nosotros en general.
Es que yo no sabía. Y tampoco es para amarlos más. Es porque nos estaba protegiendo al final. Exacto. Bueno, la ley también es por gracia la que el Señor dio. Ya, el número 7. ¿Qué efecto tuvo el pacto de Éxodo 24 en Israel? Los convirtió en una potencia militar. Y de nuevo, la B, los transformó en el pueblo de Dios. Les otorgó un rey humano, la C. La D, le dio leyes civiles nuevas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué efecto tuvo el pacto? En el pueblo de Dios. Ok. Número 8. La sangre del ritual de Éxodo 24 enfatiza principalmente A, perdón individual de cada pecado. Interesante que uno lea así como la sangre del perdón de pecados. ¿Ya? Y Éxodo 24 también. Pero ya vimos que esta no es. ¿Ya? B, unión y lealtad de la relación pactal. Y esa es la B. No es ni pureza dietética, ni tampoco es regulaciones agrícolas. Entonces, esta es la primera llave. ¿Cuál fue la primera llave? El pacto. Ya. La segunda llave, un lugar para encuentro. Y acá es importante, lugar de encuentro. Esta es quizás la llave más complicada de entender porque se nos ha explicado de otra manera. Voy a adelantarme. Hay 3 lugares de encuentro, pero es un solo lugar. El tabernáculo, ese es el lugar de encuentro. ¿Ya? Pero hay 3 lugares dependiendo de la persona. El primer lugar de encuentro para el pueblo común, ¿cuál es? El altar de bronce. Y ese altar de bronce necesitaba ser limpiado. Ok, después ya lo vimos en otras clases, pero lo vamos a ver después de nuevo. Ese lugar necesitaba ser limpiado con la sangre de la ofrenda jatá. Ok, pero era el lugar de encuentro para el pueblo. Ok, otro lugar de encuentro, el altar de oro o el incensario, que era el lugar de encuentro para el sacerdote, que también necesitaba ser limpiado con sangre. ¿Ya? El tercer lugar de encuentro, el propiciatorio, que era el lugar de encuentro para el sumo sacerdote en representación de todo el pueblo. Y ese también necesitaba ser limpiado una vez al año. Pero estos 3 en realidad conforman uno solo, es un lugar de encuentro, aunque sea entendido o descrito como 3. Porque cuando la persona se contaminaba, tenía que limpiar el lugar, porque en su contaminación había ensuciado el lugar, y dependiendo quién era la persona común, el sacerdote o el sumo sacerdote, limpiaba el lugar de encuentro, porque era su lugar de encuentro. Entonces, pero si yo pecaba quebrando los 10 mandamientos, no podía acceder a ninguno. O sea, no podía ir al altar. ¿Ya? El altar era el lugar de encuentro para el pueblo. Es como nuestra relación 9, 12 es a 4, como 9 es a 3, como 3 es a 1. ¿Se sabe lo que estoy hablando? Las fracciones. Y que todos dividen en 3. Eso acá mismo. Lo que era el propiciatorio para el sumo sacerdote era el altar de oro, para el sacerdote era el altar de bronce para el pueblo común. Era el lugar de encuentro. ¿Ya? Entonces, una vez establecida la relación a través del pacto, se necesitaba una segunda llave, un lugar de encuentro. La adoración no iba a ser algo que pasara en cualquier lugar y de cualquier forma. No. Iba a ser un encuentro sagrado en un espacio y con unas condiciones que Dios mismo había puesto sobre la mesa. Ese era el tabernáculo, un espacio sagrado que imitaba los lugares celestiales. Y aquí importante, la maqueta del tabernáculo
era algo que Dios le mostró a Moisés en el monte y le dijo, esto quiero que hagas, porque esto es una maqueta de una realidad que está en los cielos. ¿Ya? Eso lo dice claramente en Éxodo 25:40. ¿Alguien lo lee? ¿Alguien lo tiene? Es importante esto. Esto es solo una maqueta de lo que está en los cielos. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ok. Dios hizo el modelo, Dios se lo mostró, pero fíjense lo que acabo de decir. Esto es una representación de lo que está en los cielos. ¿Dónde está el altar? El altar de bronce. ¿Cuál era la frase? ¿Dónde está el altar de bronce? Es una representación de lo que está en los cielos. ¿Dónde está el altar de oro? Es una representación de lo que está en el cielo. ¿Dónde está el propiciatorio? Es una representación de lo que está en el cielo. Fíjense lo que estoy diciendo. Todo desde el límite, desde la puerta de entrada, es algo que está en los cielos. En los cielos hay un altar, en los cielos hay un incensario y en los cielos está un propiciatorio. Está allá, todo está allá. ¿Ya? Y acá me adelanto mucho de la clase, cuando interpretamos a la cruz de Cristo como el altar, cometemos un error de lógica, porque el mismo texto nos está diciendo, esta es representación de los cielos. Por eso, después me adelanto más todavía, Hebreos 12, 11, 12 y 13, capítulo 12, versos 11, 12 y 13, o 13, 11, 12, 13. Bueno, Hebreos. Voy a buscarlo bien. El asunto es que ahí dice que la muerte de Cristo fuera del campamento corresponde a la quema de los restos de los animales fuera de la ciudad. Ok. Fíjense, es la quema fuera lo que corresponde a la muerte de Cristo. No la actividad dentro de los límites del tabernáculo. ¿Ya? Pero en nuestras cabezas y en nuestros estudios y encontramos libros que nos dicen el altar es la cruz. No. E inclusive desde esta mirada, cuando yo te digo acércate al altar, no es a la cruz, es a la presencia misma de Dios en los cielos. Hay un texto en Ezequiel, otra vez me estoy adelantando, que junta estos tres muebles en uno solo. Junta el altar de bronce con el propiciatorio y lo describe como si fuera uno. Es interesante eso. Ya, pero ese es otro tema, gran tema. Volvamos a nuestra lectura. Entonces, no era simplemente una tienda para rituales, era la manifestación tangible de las promesas de Dios de habitar en medio de su pueblo. Y pondré mi tabernáculo en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Levítico 26:11. Cada detalle del tabernáculo, desde las telas hasta los metales y el mobiliario, era un símbolo que comunicaba algo sobre la fidelidad de Dios y el camino para acercarse gozosamente a Él. El lugar del encuentro central de todo era en realidad tres lugares: el altar de bronce, el altar de oro y el propiciatorio, que era la cubierta del arca del pacto en el lugar santísimo. El propiciatorio no era un simple adorno, era el lugar exacto donde la presencia de Dios se manifestaría para hablar con su pueblo a través de Moisés. Esto es importante. Las primeras menciones en la Biblia de un lugar y cómo se describen va a determinar cómo tenemos que entenderlo hacia el futuro. Esa es una regla de la exégesis bíblica. La primera vez que se menciona una palabra, la idea que aparece ahí es descrita y definida, y esta debiera
determinar las interpretaciones futuras. ¿Ya? Y la primera vez que aparece la palabra propiciatorio es acá, cuando en Éxodo 25:12 dice, 25:22, perdón, de allí me declararé, hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Era el lugar, el propiciatorio, el lugar de donde Dios hablaba. ¿Ya? El tabernáculo dice acá, por lo tanto, no era un lugar para mantener a Dios a distancia, sino el espacio divinamente diseñado para hacer posible y seguro, ahí agregaría, ahí dice, el encuentro gozoso entre Dios y su pueblo. Entonces, fíjese, el encuentro gozoso entre Dios y su pueblo. Esa era la idea. Éxodo 25:22, ¿alguien lo puede leer, por favor? Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ok. Lo interesante es que en Romanos 3:25, en el griego dice que Cristo fue exhibido públicamente como propiciatorio. A eso dice el griego. Y usa la misma palabra en el griego de la Septuaginta de Éxodo 25:22, pero esta vez para referirse a Cristo. Lamentablemente, hoy día se entiende propiciatorio como lugar de expiación. Pero el texto de la Biblia dice que es el lugar de donde Dios nos habla. Y Cristo, ahora ya no es un lugar, es una persona. Cristo es la persona a través de la cual Dios nos habla. Y cuando le digo, no, es el lugar de expiación, espérate, la expiación o purificación era para limpiar el lugar, para que el hablar de Dios continuara. ¿Ya? Que el propósito no es solo el limpiar el lugar, sino limpiar el lugar para que la gracia y su palabra se desborde hacia nosotros. ¿Ya? Es como nos quedamos en el medio, ahí, y no llegamos al final. Ya. Romanos 3:25. El tabernáculo, entonces, por lo tanto, era el lugar, no era un lugar para mantener a Dios a distancia, sino el espacio divinamente diseñado para hacer posible y seguro el encuentro gozoso entre Dios y su pueblo. Ok, pregunta 9. ¿Qué función específica cumplía el propiciatorio? Almacenar el maná, servir como altar de sacrificio, lugar desde donde Dios hablaba, separar el lugar santo del santísimo. Ok, pero en nuestras cabezas actúa como la letra B, como altar de sacrificio. ¿Ya? Es impresionante, porque hay sangre. Hay sangre ahí. El propiciatorio es la cruz. Y uno, sí, es verdad, es la cruz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo se explica desde la cruz. Todo. Y entonces, el altar de bronce, primero, el altar de bronce es la cruz. Y ahora el propiciatorio es la cruz. Pero uno tiene que decir, espérate, no es la cruz. El propiciatorio al final es Cristo mismo, pero también es el trono de la gracia. ¿Ya? Tiene dos sentidos, dos significados. Y tenemos que entender cuándo habla de uno y cuándo habla de otro, según el contexto. En el contexto de Romanos 3:25, el propiciatorio es Cristo. Y en el contexto de la carta a los Hebreos, el propiciatorio es el trono de la gracia. Pero tenemos que hacer las distinciones. Ok. Pregunta 10. ¿Cuáles son los 3 lugares centrales del encuentro mencionado? El patio, la lámpara y mesa. B, altar de bronce, altar de oro y propiciatorio. Es la B, ya lo dijimos. Entonces, ¿cuáles son las primeras 2 llaves? Fíjense, en la última página
del librito, o sea, no del librito, en la página número 6, la última página de esta sección, aparece y dice 3 llaves maestras de adoración, un dibujito. El pacto que crea la relación, y ahí aparece una breve explicación, un vínculo de fidelidad, la gracia antes que el ritual. Segunda llave, el lugar de encuentro, el tabernáculo, es de diseño celestial. Y la tercera llave, que es la que vamos a comenzar ahora, es el sacerdocio, que es el que administra el lugar de encuentro. ¿Ya? Y acá viene la tercera llave, entonces. Ya tenemos la relación, es decir, el pacto, el lugar, es decir, el tabernáculo. Faltaba, sin embargo, una tercera llave indispensable, el sacerdocio. El lugar de encuentro exigía una mantención ritual, la limpieza de los espacios designados por Dios para encontrarse con su pueblo. Los lugares eran el altar de bronce, el altar de oro y el propiciatorio. Limpieza que se realizaba mediante la sangre de una ofrenda para purificación de dichos lugares. Y aquí aparece nuestra palabrita que va a recorrer ya Jatá. Entonces, tengo el lugar de encuentro que tiene que ser purificado. Y ese lugar de encuentro tiene que ser purificado con una ofrenda, la sangre de una ofrenda. Y fíjate lo que dice. La limpieza que se realizaba mediante... ¿Mediante qué? Ok. Esta es una ofrenda de purificación. Es como la sangre se toma y se limpia el lugar de encuentro. Sí, y aquí algo que va a aparecer y que lamentablemente en este libro, después me di cuenta de que no había mencionado algo, pero que va a aparecer. Otra vez me estoy adelantando. La sangre, yo soy una persona del pueblo común. Vengo y presento una ofrenda de purificación. ¿Qué animal traigo? Soy del pueblo común. No soy pobre, ni tampoco soy muy pobre. Soy una cordera o una... Ok. Yo tomo se degolla al costado, se toma la sangre del animal y se purifica con sangre el altar de bronce. Ahí está la purificación del lugar. ¿Y qué hago con el animal, la carne del animal? Se la doy al sacerdote. Y acá es importante esto. El acto de comer la carne, el sacerdote en el lugar santísimo del tabernáculo, dentro de los límites del tabernáculo, era explicado en la Biblia como la acción de quitar el pecado de mí. ¿Ya? Cuando el sacerdote comía la carne, el pecado se retiraba de mí. ¿Ya? Son dos cosas. Uno limpia el lugar y otro quita el pecado de mí. ¿Cuándo? Hermano, no le voy a decir eso a los católicos, hermano, porque si no, se van a agarrar así. Es lo que estaba pensando, me leíste la mente. Bueno, el sacerdote comía de la carne y se cumplía la otra parte, de retirar el pecado de mí. Pero la idea es retirar el pecado de mí. ¿Ya? Es como, yo tengo este suéter, me lo saco, lo retiran de mí. No es que se lo ponga el sacerdote, sino que me quitan el pecado. ¿Se acuerdan cuando Cristo lleva nuestras enfermedades? Ya, el pentecostal te va a explicar. En la cruz Cristo llevó tus enfermedades. Pero no es dónde la llevó, sino que Él las retiró de mí. ¿Ya? Y podríamos decir, como dice el profeta, y la echó al fondo del mar. ¿Ya? Las quita y no están. ¿Ya? Eso es la idea de comer de parte del sacerdote.
Entonces, el hatá, la ofrenda de purificación, se presentaba, se limpiaba y el sacerdote comía. Pero cuando el pecado era del sacerdote, no había quien comiera. Entonces se quemaba fuera del campamento. ¿Ya? Pero en el caso del... olvídate, no voy a seguir, si no estoy ampliando mucho. Mucha información me dice mi esposa. Por eso, entonces, mediante la sangre de una ofrenda para purificación de dichos lugares. ¿Cuáles eran los lugares de encuentro? Eran 3. Y esos 3 lugares requerían purificación. Y la purificación se realizaba con una ofrenda de purificación. La sangre de la ofrenda limpiaba el lugar. Ahora, la sangre es para otra cosa. La primera mención de la sangre que hicimos fue el sacrificio de pacto. Éxodo 24. La segunda mención ahora es la sangre que limpia acá, el lugar de encuentro. Pero ¿qué hacemos nosotros? Confundimos las dos. Y las dos las explicamos de igual manera. ¿Ya? Y son dos. Uno se le llama sacrificio y a esto se le llama ofrenda. A la ofrenda de purificación nunca se le llama sacrificio. Porque la palabra sacrificio implica que el oferente va a comer. ¿Ya? El oferente es el que come. Por eso siempre se le llama sacrificio a cuando el oferente come. ¿Ya? Y sigue esa regla en la Biblia. ¿Ya? Por eso Dios instituyó a los sacerdotes, a Aarón y sus hijos. Solamente podían ser sacerdotes Aarón y sus hijos. Con los levitas que estaban añadidos a su servicio como ministros consagrados, cuya primera responsabilidad era asumir el cargo del santuario y mantener su limpieza frente a la contaminación producida por las faltas no intencionales del pueblo, realizando las purificaciones. Sobre esa base, en los lugares de encuentro previamente purificados, presentaban las ofrendas del pueblo ante Dios. Ok, entonces aquí de nuevo es importante esto. ¿Qué tipo de pecados? Los no intencionales. Ya lo hemos visto, después lo vamos a ver más también los no intencionales. No se refiere a los 10 mandamientos. Si era uno de esos 10 mandamientos, no podían limpiarse el lugar. ¿Por qué? Porque al pecar de la manera con los 10 mandamientos era quebrar el pacto y estaba prohibido el acceso al tabernáculo de la persona que quebraba uno de los 10 mandamientos. Entonces, pregunta 11. ¿Cuál es la función principal del sacerdocio respecto al santuario? Recaudar impuestos, mantener la limpieza ritual del lugar de encuentro. La letra B. Ok. ¿Cuántos lugares de encuentro habían? 3. Ok, era uno solo, pero 3 dependiendo de la persona, ¿ya? Pero al final esos 3 formaban uno solo, ¿ya? Y eso nos habla de la Trinidad, lo dije en la clase pasada. Número 12, ¿qué ocurre con las transgresiones deliberadas, mano alzada? Acá no la menciono. Ya, pero la mencioné antes, o sea, no importa. ¿Qué ocurre con las transgresiones cuando se quebraba uno de los 100 mandamientos? A eso me refiero con mano alzada según el texto. ¿Se purifican con hatá? ¿Requieren doble ofrenda? No admiten purificación cultural y conlleva la expulsión o muerte. Esa es la C. Ok. Lejos de una barrera, el sacerdote mantenía el lugar de encuentro limpio. Lo que pasa es que debería haber sido después de esta. Está mal colocada la pregunta. Está adelantada. Lejos de constituir una barrera, el sacerdocio mantenía el lugar de encuentro limpio. Se ve como ustedes se pueden dar cuenta, el autor siempre se adelanta, un paso se adelante. refleja el carácter. Se refleja el carácter. Toma mucho vino.
Lejos de constituir, no voy a obviar todos los comentarios. Apóyame en la causa del pecado. El vino. Está saliendo todo por YouTube, no se preocupen. Lejos de constituir una barrera. Si no toma vino, ¿qué vino? No. Lejos de constituir una barrera, el sacerdocio mantenía el lugar de encuentro limpio. Habría un acceso seguro y ordenado a la presencia del Dios Santo. En contraste, las transgresiones deliberadas, el pecado con mano alzada, que implicaba romper cualquiera de los 10 mandamientos, no admitía purificación cultural. La prescripción era la expulsión o la muerte del ofensor. Ahí está el número 15, 3 al 31. Sin provisión de hatat, ofrenda de purificación de la contaminación causada por el pecado. Así el sacerdote no compite con el pacto ni con el lugar santo, sino que los sirve. Bajo el pacto custodia los términos de la relación. En el lugar garantiza que el tránsito hacia la presencia se realice conforme a las normas de pureza divina. En la escalera de adoración, que después veremos, el sacerdocio actúa como el personal de limpieza y mantención de los peldaños, facilitando el tránsito libre para el pueblo de la alianza. Ya, nos vamos a saltar las preguntas. Vamos a la siguiente. Los sacerdotes eran los administradores del santuario. Ellos enseñaban la diferencia entre lo santo y lo profano, lo puro y lo común. Instruían al pueblo en las leyes de Dios y fundamentalmente oficiaban las ofrendas que mantenían puro el lugar de encuentro y así hacían posible el disfrute de la comunión entre Dios y su pueblo. Su llamado no era por iniciativa propia ni por elección popular, era una designación divina, como lo subraya el autor de Hebreos. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, Hebreos 5:4. Sin un pacto, sin un lugar de encuentro y sin estos mediadores consagrados, simplemente no había adoración. Estas 3 llaves abrían la puerta. Ok. ¿Se acuerdan? En Jeremías 31 es muy importante ese texto, porque siempre lo voy a estar tocando. Siempre. 31, 34. E inclusive ese texto aparece mencionado 2 veces de manera larguita en la carta a los Hebreos. 2 veces citados la misma porción. Ahí el texto dice que nadie más enseñará a su hermano acerca de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Pero por qué dice esa expresión? Porque los que enseñaban eran los sacerdotes. Y ahí lo que está haciendo Jeremías está diciendo, ¿saben qué? En el nuevo pacto todos seremos sacerdotes. Esa es la idea detrás del texto. Solo que, como no leemos y no tenemos idea de lo que decían acerca de cuál era la función de los sacerdotes, lo que está haciendo Jeremías está diciendo, todo el pueblo será sacerdote, ¿ya? Y todos tendrán el Espíritu del Señor, todos. Y entonces, ya. Conclusión. Leamos la pregunta 15. ¿Qué se afirma sobre la necesidad de las 3 llaves? ¿Son opcionales? No. ¿Son sustitutas entre sí? No. Sin ella no hay sistema de adoración. Esa. 16. ¿Cómo describe el texto el papel de las 3 llaves maestras? ¿Obstáculos burocráticos? No. B. Provisiones de la gracia de Dios. Es así. Letra número 17. ¿Qué permite estas 3 llaves según el segundo párrafo de esta sección? ¿Reemplazar el tabernáculo por sinagoga? No. B. ¿Suprimir los rituales? No. C. Abrir la puerta del santuario e iniciar la escalera de adoración. Fíjate, C. Entonces, conclusión.
El pacto, el lugar de encuentro y el sacerdocio estas son las tres llaves maestras, el fundamento inamovible sobre el cual se construye todo el sistema de adoración levítico. No son requisitos formales ni obstáculos burocráticos, son provisiones de la gracia de Dios, son la estructura que hace posible lo imposible, que un pueblo pecador pueda vivir en comunión con un Dios santo. El pacto establece la relación, el tabernáculo provee el lugar purificado para el encuentro gozoso y el sacerdocio ofrece la mediación necesaria para encontrarse con Dios en ese espacio sagrado. Con estas tres llaves en la mano, la puerta del santuario se abre. Ahora sí podemos empezar a subir la escalera de adoración, explorando los diferentes tipos de ofrenda y rituales que Levítico describe. Nunca debemos olvidar que cada uno de esos peldaños se apoya sobre la base sólida que Dios mismo construyó, no como una exigencia, sino como una invitación a disfrutar de las promesas que lo resume todo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Con estos fundamentos firmes estamos listos para descubrir cómo este antiguo sistema revela de manera asombrosa el camino hacia él. Entonces, ¿cuáles son las tres llaves? El pacto, lugar de encuentro y... Ok, 19. ¿Cómo caracteriza el texto estas llaves en relación con la experiencia de adoración? Como requisito burocrático, previos para ganar aceptación. B, como símbolos meramente históricos, sin vigencia actual. C, como provisiones de la gracia que abren la puerta al santuario. Invitan a subir la escalera de adoración. Y ahí está resumido los tres dibujitos, ¿ya? Y está clarísimo. Y acá tienen un recordatorio de la clase. Ustedes hacen con su celular y los lleva a un video de YouTube que les explica lo mismo que estuvimos viendo en esta clase. Hermano, por favor, hermano Luis, para concluir. A ver, antes de concluir. ¿Alguna pregunta? Solo una pregunta.